Regulación por conmutación sin aislamiento. Configuración reductora, parte 4. En una aplicación real, donde la energía de entrada proviene de una batería que se descarga con el tiempo y el consumo, o del filtro de salida de un rectificador, cuyo voltaje varía continuamente dentro de su rango de rizado, el voltaje de entrada no es fijo, sino que en general tiene un margen de variación más o menos amplio, entre un valor mínimo, Bsmin, y un valor máximo, Bsmax. En general, es normal que el diseñador de la fuente deba fijar los valores de Bsmin y Bsmax en base a unas especificaciones de carácter muy general, como por ejemplo que el equipo debe operar con alimentación AC o con una batería de 48 voltios de tensión nominal, y también debe encargarse de definir y diseñar los bloques de preregulación que sean necesarios, asegurándose, por supuesto, que su diseño será capaz de operar en todo el rango de voltajes de entrada. El primer paso es definir los valores límites de K, el K mínimo, Kmin, que será necesario usar cuando el voltaje de entrada sea el máximo, Bs max, y el mayor valor de K, Kmax, que será necesario usar cuando el voltaje de entrada sea el mínimo, Bs min. Por supuesto, en el caso de K variable, es necesario revisar todos los cálculos realizados en el diseño que contengan el factor K fijo, ajustándolos según sea necesario, determinando primero a cuál de los dos valores extremos, Kmax o Kmin, hay que considerar al calcular el peor caso. En estas condiciones, el conversor solo puede operar en lazo cerrado, de forma que el factor K se ajuste automáticamente frente a las variaciones del voltaje de entrada. Si resulta necesario, es posible realizar un lazo predictivo, feed-forward, midiendo directamente el voltaje de entrada y precalculando el valor de K necesario para el siguiente intervalo de control. Determinación del rango máximo de la tensión de entrada, delta Bs. Se pretende determinar cuáles son los valores absolutos del rango de operación frente a variaciones de la tensión de entrada, tomando en cuenta los límites impuestos por la configuración del circuito. Estos valores deben ser conocidos para fijar con seguridad los valores límite que se usarán efectivamente en el diseño, que deben ser establecidos dentro del rango absoluto calculado a continuación, dejando los márgenes de seguridad que se consideren adecuados para garantizar el funcionamiento del sistema. Voltaje mínimo absoluto de entrada, Bsmin-A. Es el menor voltaje de entrada posible, por debajo del cual ya no puede funcionar el circuito, porque no habrá tensión suficiente para que los semiconductores puedan ser polarizados en activo. Se ajusta considerando el máximo valor de tensión de salida especificado en el diseño, Bomax, el valor límite superior del rango del factor K, K igual a 1, y la mínima caída de tensión en el conmutador completamente controlado Q, que le permita seguir operando con carga máxima. Voltaje máximo de entrada, Bsmax-A, es el máximo voltaje de entrada posible, por encima del cual ya no se puede generar el menor valor del voltaje de salida especificado para la fuente, Bomin. El elemento principal en la determinación de este valor es el menor valor de K que es posible producir tomando en cuenta el efecto de las no linealidades de los componentes de la fuente. Rango del voltaje de entrada, delta Bs. Conocidos los valores máximos y mínimos absolutos, su diferencia se puede usar directamente para definir el rango de variación del voltaje de entrada al conversor, como muestra la lámina. Especificar esta combinación de valores aprovecha al máximo el rango de regulación de voltaje de entrada posible con el regulador serie diseñado y minimiza el tamaño del filtro capacitivo del preregulador. Si el regulador debe alimentarse a partir de un arreglo de baterías, la tensión Bsmin debe ser igual, condición ideal, o mayor a la tensión de descarga profunda de la batería, y la tensión Bsmax debe ser igual, condición ideal,
o menor a la tensión pico de la batería a carga máxima. Las ecuaciones en la lámina permiten calcular las especificaciones que debe cumplir el dispositivo completamente controlado que se seleccione para actuar como el conmutador Q de tensión de bloqueo y corriente pico. Para la tensión de bloqueo directa, el factor FSB es el margen de seguridad considerado en el diseño expresado como decimal. Para la corriente pico, el factor FSI es el margen de seguridad en corriente considerado en el diseño expresado como decimal. Y para la corriente promedio hay que recordar que solo circula durante el periodo de encendido. Las ecuaciones en la lámina permiten calcular las especificaciones que debe cumplir el dispositivo que se seleccione para actuar como el diodo auxiliar D. Para la tensión de bloqueo inversa, el factor FSB es el margen de seguridad considerado en el diseño expresado como decimal. Para la corriente de pico, el factor FSI es el factor de seguridad en corriente considerado en el diseño expresado como decimal. Y para la corriente promedio hay que recordar que la corriente en el diodo circula durante el intervalo 1-K. Luego el valor máximo de la corriente promedio en el diodo ocurre cuando K es el mínimo. En la inductancia se debe especificar tanto el valor promedio como el valor pico de la corriente. El valor promedio define el nivel de polarización magnética asimétrica que ese componente de corriente de G genera en el material magnético del núcleo de la bobina. El par BA/NIA en la gráfica del plano VH, y el valor pico de la corriente, el valor pico del campo que debe todavía estar en la zona no saturada de las características magnéticas del material, el par Bmax, N y Lmax en la gráfica. No hay que olvidar que los condensadores también disipan potencia en función de la corriente RMS que los atraviesa. Por lo tanto, debe calcularse el valor RMS máximo de la corriente en el condensador en base a la forma de onda de corriente mostrada en la gráfica correspondiente para determinar la capacidad de corriente RMS que el condensador debe de tener como mínimo. La lámina muestra la estructura básica en implementación analógica del control en lazo cerrado del conversor de DC-DC reductor operando a frecuencia de conmutación constante. La estructura está formada por los siguientes elementos. Primero, un restador, cuyas entradas son la señal de demanda de voltaje de salida de la fuente, proporcional al valor de tensión de salida deseado, VOREF, y la señal de realimentación de valor proporcional al valor real del voltaje de salida, VOR, y cuya salida es el error de voltaje de salida, delta VO. Las amplitudes máximas de las señales VOREF y VOR deben ser iguales para que el sistema esté bien calibrado. Segundo, un bloque controlador que debe ser por lo menos proporcional integral para que el error se reduzca eventualmente a cero, cuya entrada es la señal de error, delta VO, y cuya salida es la demanda de voltaje de salida, VOD. En principio, la amplitud de esta señal está calibrada para que varíe entre el nivel 0, cuando la salida de la fuente debe ser mínima, y hasta el valor máximo VOD max, que corresponde a la demanda por la máxima tensión de salida de la fuente. Un generador de onda diente de sierra, BR, cuya frecuencia de salida es la frecuencia de conmutación deseada F. El valor máximo del diente de sierra debe ser igual a VOD max para que la salida del conversor pueda alcanzar su máxima amplitud. 4. Un circuito comparador cuya salida es 1 si VOD es mayor que VR y 0 en caso contrario. La salida es la señal K de control del conmutador controlado, Q. Si la amplitud máxima del diente de sierra es igual a la máxima amplitud de la señal VOD,
el valor de K podrá variar en todo el rango de 0 a 1, haciendo que la señal de salida de la fuente, a su vez, pueda variar en todo su rango desde VO igual 0 hasta VO igual VO max. Quinto, un circuito de disparo que enciende el conmutador controlado Q cuando su entrada es 1 y lo apaga cuando es 0. La señal de encendido de corriente o voltaje debe ser flotante, ya que se aplica entre el terminal de control base o compuerta y el terminal de salida emisor o surtidor del dispositivo electrónico de control de potencia completamente controlado, BJT, MOSFET, IGBT, HEMT, etc., terminal que no está referido a tierra directamente. Esta configuración mínima suele complementarse incluyendo un bloque de compensación en el controlador para ajustar las características dinámicas de la fuente, velocidad de respuesta, sobrepico, estabilidad, etc., a los valores deseados. La implementación digital es completamente igual, incluyendo un conversor analógico digital para digitalizar el valor de la tensión real de salida y reemplazando el generador de rampa por un contador que se reinicie al final de cada intervalo t, con t igual a 1 entre f, la duración del ciclo de trabajo del conversor reductor. Esta estructura básica de control, en su implementación analógica o digital, puede ser aplicada al control de cualquiera de las configuraciones conversoras DC-DC consideradas en estas notas, por lo que no se volverá a considerar para evitar repeticiones innecesarias.